Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar nuestra clase. Pero antes, ¿qué saben del próximo semestre? ¿Volvemos a clases presenciales? ¿Se me escucha, jóvenes? Buen día, Inge, ¿se le escucha? Ya. ¿Qué saben? ¿Volvemos o no volvemos? Yo creo que sí, ¿no? No es lo más probable, Inge. Bien, ya estamos hablando en lenguaje probabilístico. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. El tema que nos toca es pruebas de hipótesis, que es muy similar a lo que veíamos con intervalos de confianza, pero desde un diferente enfoque. ¿Ya? Entonces, con los intervalos de confianza, ¿qué es lo que buscábamos? En base a datos históricos y a lo que nosotros, por favor, tengan en cuenta ese sujeto, nosotros considerábamos que fabricábamos o considerábamos los promedios de lo que fabricábamos, podíamos estimar los límites en los cuales podía encontrarse el verdadero promedio poblacional, ¿sí? Entonces establecíamos un rango en que oscila la estimación del parámetro y se calculaba un valor de confiabilidad, es decir, del 90-95%, que correspondía a un nivel de confianza en base al parámetro Z o al parámetro T. Y de esa manera nosotros, a través del error aleatorio, que es la varianza y el nivel de confianza, podíamos establecer un intervalo en el cual asegurábamos con cierto nivel de confianza que entre esos límites se encontraba el verdadero valor poblacional. Entonces, el intervalo de confianza era igual al estimador, que generalmente es el promedio de la muestra, más menos la confianza que nosotros establecíamos del 90-95, reflejado en el parámetro Z o T, multiplicado por el error aleatorio o sistemático que se tenía. Bueno, esa era la manera en la cual nosotros establecíamos un intervalo de confianza de lo que fabricábamos. Ahora, vamos a ver el otro enfoque sobre lo mismo, pero desde el punto de vista del consumidor, es decir, no es el que fabrica, sino el que va a comprar o el que está iniciando una relación con un proveedor. Entonces, en este caso, lo que se plantean son hipótesis, ¿sí? Es decir, si es que lo que voy a adquirir, si es que lo que me van a dar, estaría dentro de algún rango que yo lo puedo considerar confiable o no. Consecuentemente, lo que se plantea en este punto es una conjetura o creencia acerca de una o varias poblaciones, referido a sus parámetros, que vendrían a ser la media, la varianza o una proporción. Y obviamente esa hipótesis va a ser si es que nosotros podemos afirmar que algo estaría dentro de un valor o dentro de un rango que consideramos confiable. Pero ya no porque lo fabricamos, sino por lo que observamos. Entonces, esa hipótesis lo que vamos a hacer es contrastarla, es decir, compararla, ¿sí? Y para ello vamos a establecer algunas condiciones antes del análisis. Posteriormente, vamos a utilizar los datos de las muestras para obtener evidencias que confirmen o no la hipótesis propuesta. Por ejemplo, fíjense, un docente o profesor ingresa a un aula y ve a los estudiantes y no es que él hace muestras de sus estudiantes, sino que toma una posición en base a su primera observación. Entonces, los ve a los estudiantes, piensa son demasiados, y hace una estimación. Fíjense, él no está partiendo de datos históricos, no es lo que él conoce, sino una apreciación que hace a priori. Y lo que piensa es, creo que la edad media es de 25 años de la población, ¿sí? La edad promedio, no puntual. Y para verificar si es que su primera posición u observación es válida, lo que hace es tomar una muestra y encuentra que en esa muestra aleatoria el promedio es de 20 años. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que él planteó y lo que salió de la muestra. Por lo tanto, al existir una gran diferencia, lo que establece es un rechazo de la hipótesis o creencia preliminar que tenía. De esa manera, entonces, lo que se ha establecido ha sido un contraste de hipótesis. O, dicho de otra manera, lo que se ha establecido ha sido plantear una suposición o afirmación para verificar si es que es cierta o si es falsa.
Eso es entonces lo que nosotros hacemos con las hipótesis, ¿sí? Y eso lo llamamos las hipótesis estadísticas. ¿Y de dónde surgen esas hipótesis? Como les digo, no es algo que nosotros estemos fabricando o tengamos conocimiento de. Es más que todo una suposición que hacemos en base a la experiencia de pruebas pasadas o conocimiento del proceso, alguna teoría o modelo sobre el funcionamiento del proceso e interés que es verificar la validez de dicha teoría. Ahorita vamos a ver, acá parece que habría, ¿no?, una contradicción. Les voy a explicar en un momento. Entonces, las hipótesis estadísticas lo que nos permiten a nosotros es definir especificaciones de diseño, que van a ser o bien obligaciones contractuales, normas a cumplir o solicitudes del cliente. En otras palabras, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? En este caso, por ejemplo, lo que hacíamos era observar una muestra o población de estudiantes y plantear una afirmación. En esto de las especificaciones de diseño es lo propio, pero desde otro punto de vista. Es algo que nosotros posiblemente estábamos fabricando en el pasado, pero ahora vamos a hacer un nuevo diseño. Entonces, de ese nuevo diseño no conocemos nada. Tenemos experiencia de lo que fabricamos, pero de lo que vamos a fabricar prácticamente es simplemente una posición de afirmación sobre que algo debería cumplirse. Otra cosa es si lo cumple, ¿no? Entonces, el interés que vamos a tener va a ser probar el cumplimiento o incumplimiento de las especificaciones. Como ven, entonces, también se aplica cuando nosotros fabricamos, pero cuando vamos a fabricar algo nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, lo que se hace es plantear dos hipótesis, ¿sí? Una que va a ser nuestra base y otra alternativa que va a ser una posición contraria a la primera hipótesis. La verdad o falsedad de la hipótesis no puede conocerse con total seguridad, ojo, a menos que pueda examinarse toda la población, cosa que ya hemos visto que es imposible serlo, ¿no es verdad? Entonces, para ello, ¿en qué nos tenemos que basar? Pues tenemos que basarnos en muestras. Y nuevamente viene la frase, muestras representativas. Entonces, las hipótesis estadísticas van a ser suposiciones acerca de una característica de la población que debe ser probada con base en la información proporcionada por una muestra aleatoria. Entonces, ahí vamos a plantear dos hipótesis. La hipótesis nula, que es la que se pretende probar y que generalmente se establece con el fin de rechazarla. ¿Ya? Y la hipótesis alternativa, que es la negación de la hipótesis nula, es decir, lo contrario, y establece además la región en la que se tomará la decisión de rechazar o no a la hipótesis nula. Muy bien, entonces, ¿de dónde van a salir estas investigaciones? Estas hipótesis. Van a salir de una investigación que se realice, que es una conjetura o suposición que motiva la investigación, ¿sí? O de estadísticas que se elaboran en forma que se validen con procedimientos estadísticos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Comparar medias, pruebas sobre proporciones y también pruebas sobre varianzas. En resumen, lo que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos con los intervalos de confianza, pero con un diferente enfoque. Entonces, ahí nos vamos a ir con el procedimiento que significa el análisis de las hipótesis que planteamos. Y va a ser una prueba, test o contraste de hipótesis que sirve para decidir si una hipótesis estadística es válida o no en base a la información de una muestra. Y para ello podemos plantear tres formas de análisis o contraste de hipótesis. Una de cola inferior, fíjense, en la que planteamos una hipótesis nula de que afirmamos de que hay un promedio y su contrario va a ser que el promedio es menor al promedio hipotético. De cola superior, que el promedio sea el que nosotros decimos, o su contrario, de que sea mayor. Y de dos colas, que va a ser igual a un promedio que nosotros afirmamos que puede ser, y su contrario, que va a ser diferente. Eso entonces nos lleva a lo siguiente. Si es de cola inferior, fíjense, va a significar que la hipótesis alternativa va a ser menor al promedio hipotético o supuesto que nosotros planteamos. Y como es menor, vamos a tener esta región de rechazo. Fíjense, es como el intervalo de confianza.
Desde ese punto hacia arriba es válido. Desde ese punto hacia abajo, la hipótesis nula es inválida o no válida. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la región en la cual rechazamos. ¿Sí? Y alfa, ¿qué va a ser? La probabilidad de rechazar la hipótesis nulo, dado que esa hipótesis es cierta. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Nosotros estamos planteando una hipótesis y lo que queremos ver es si es válida o no. Pero en términos reales no conocemos las poblaciones. Por lo tanto, lo que nosotros podamos encontrar de nuestra hipótesis no necesariamente va a ser la pura verdad. Puede ser que estemos rechazando, si queremos en esta región, la hipótesis nula, pero esta hipótesis podría ser cierta. ¿Sí? Entonces, estaríamos cometiendo un error. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo estamos rechazando. La hipótesis superior va a ser lo propio. Nosotros consideramos que el promedio tiene un valor definido y toda esta región va a validar la hipótesis que estamos planteando. Pero si caemos en esta región, que vendría a ser mayor, pues entonces tendríamos que rechazar la hipótesis nula que hemos planteado. Sin embargo, alfa, ¿qué vendría a ser? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que esta hipótesis es cierta. Entonces, no podemos hacer una afirmación absoluta. Simplemente, en base a las muestras, lo que estaríamos haciendo es aceptar o rechazar una hipótesis nula conocida. Y finalmente, tenemos la prueba de dos colas, en la cual tenemos una región de aceptación de la hipótesis nula y dos regiones, la inferior y la superior, de rechazo. Y obviamente, acá, si caemos en esta región, alfa medios o alfa medios, que en total es alfa, va a ser la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta podría ser cierta. ¿Sí? Entonces, esas son las hipótesis que nosotros planteamos y que no necesariamente nos van a llevar a una verdad absoluta, simplemente a que no existirían suficientes pruebas como para aceptar o rechazar una situación. Ya una vez que tengamos una gran cantidad de datos, podremos validar o rechazar en mayor confianza las hipótesis que hemos planteado. Bien, ¿cuáles son entonces las pruebas que nosotros vamos a hacer? Pues muy similar a lo que hacíamos con los intervalos de confianza. Va a haber una prueba de hipótesis en la cual vamos a buscar un valor crítico de Z, ¿sí? Y su zona de rechazo, con una probabilidad de error, obviamente, y en base a una fórmula de decisión. Lo mismo vamos a hacer para la media poblacional en base a dos colas, ¿sí? En la cual vamos a establecer un valor P, que es una forma equivalente de un test de hipótesis, o mejor dicho, otra forma de test de hipótesis, en la cual vamos a aceptar o rechazar una hipótesis nula. Y finalmente tenemos la prueba de la proporción poblacional, que va a ser una prueba de una o de dos colas para encontrar el valor de proporción que nosotros busquemos. ¿Cómo planteamos entonces nuestras hipótesis? Bien, habíamos dicho que tenemos que plantear dos hipótesis. La nula, ¿no?, que es la que generalmente conocemos y queremos rechazar, y la hipótesis alternativa, ¿no?, es decir, un valor contrario a la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que contrastamos, es decir, la que tratamos de analizarla en base a las muestras. Y los datos pueden refutarla, es decir, las muestras, los resultados que tengamos de las muestras. Y obviamente no debería ser rechazada sin una buena razón. O sea, no es que de una manera subjetiva la rechazo, sino que tiene que estar fundamentado en un análisis estadístico. Y la hipótesis alternativa, como habíamos dicho, niega la hipótesis nula. Los datos pueden mostrar evidencia a favor, y no debería ser aceptada sin una gran evidencia que muestre que esta hipótesis es válida. No digo que sea cierta, sino válida. Por ejemplo, acá tenemos, el promedio es igual a 20. Lo que contrastamos es que sea ese valor. Y la alternativa sería que sea diferente de 20, ¿no? Eso significa que puede ser menor o que puede ser mayor. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor.
Se tiene interés en la rapidez de combustión de un agente propulsor para los sistemas de salida de emergencia en aeronaves que debe ser en promedio 50 centímetros por segundo. Muy bien. Esta es la velocidad que se busca en base a estudios que se han hecho, ¿sí? De tal manera de que una salida de emergencia en aeronaves funcione con este agente propulsor a esta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que nosotros vamos a estar desarrollando un nuevo producto. Esa es la diferencia, ¿no? No es un producto que ya hacemos, sino es un nuevo producto. Y este es el valor que estamos buscando como objetivo. Como bien sabemos, y lo que hemos estado estudiando en el curso, este va a ser nuestro valor promedio, pero en algunos casos puede ser menos, puede ser más. Cuánto más o cuánto menos ya va a depender de la variabilidad, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, lo que nos interesa en este caso va a ser la rapidez de combustión promedio, que es un parámetro medio de dicha distribución, ¿sí? Este es nuestro nuevo diseño. Entonces, ¿cómo planteamos nuestra hipótesis? La hipótesis nula es la que proporciona la solución más sencilla. Nuestro ejemplo sería que la media poblacional de ambos grupos es la misma. Es decir, si queremos que esta sea la velocidad, ¿no?, a la cual el agente propulsor reaccione, nosotros podríamos plantear la hipótesis alternativa que el promedio es igual a 50. Y la hipótesis alternativa sería la complementaria, que si nosotros hemos planteado que es igual, nosotros diríamos no, es diferente, es decir, puede ser menor o puede ser mayor. Y obviamente esta es la hipótesis que nosotros quisiéramos rechazarla. Esa es la característica de la hipótesis nula, ¿sí? Queremos rechazarla. Otra cosa es que lo hagamos. Muy bien, esta sería entonces una forma de plantearlo. En el ejemplo se tiene una hipótesis alternativa bilateral, pero también podría ser una hipótesis alternativa unilateral. Entonces acá podríamos plantear la hipótesis nula de que la velocidad sea 50 centímetros por segundo y la alternativa que sea menor, ¿no? Esta sería de cola inferior. O podríamos plantear la hipótesis alternativa de que sea mayor, ¿no? Entonces son diferentes, ¿no? 3 tipos de hipótesis que podríamos plantear. ¿Cuál es la que a nosotros sea más conveniente? Eso es lo que va a depender de la experiencia y el tipo de análisis que estemos realizando. ¿De acuerdo? Entonces, como habíamos visto anteriormente, en la bilateral vamos a tener 2 regiones en las cuales rechazaríamos la hipótesis nula. En la unilateral de cola inferior tendríamos una región de rechazo y en la unilateral de cola superior también tendríamos una región de rechazo. Para ustedes, ¿cuál de las 3 hipótesis sería la más válida, jóvenes? A ver, pónganse a pensar, están desarrollando un propulsor para un avión de tal manera de que el piloto pueda salir sin mayores daños. Esta es la velocidad óptima, 50. ¿Cuál de las 3 hipótesis plantearían ustedes? ¿2 colas, cola inferior o cola superior? ¿Por cuál se animarían y por qué? En lo personal, plantearía la que es diferente, ¿no? Porque estoy recién iniciando mi análisis y lo que quiero es que en promedio tenga esa velocidad. No me interesa que sea menor inicialmente, posiblemente después lo busque. Y tampoco me interesa que sea mayor, lo que me interesa es que en promedio esté alrededor de ese valor. Una vez que termine y perfeccione mi análisis, ya podré buscar precisión. Y acá lo que me interesará será la criticidad de la velocidad. Si es menor, por ejemplo, podríamos tener muchas fallas. Y si es mayor, podríamos tener muchos riesgos, fallas, porque respondería muy lentamente, y una velocidad mayor, mucho riesgo, porque si es una velocidad muy alta, posiblemente no le dé a otros sistemas a reaccionar oportunamente. Entonces, esos son ajustes que debemos realizar posteriormente. Pero inicialmente, creo yo, que deberíamos partir de esta hipótesis, ¿no? Que es de 2 colas.
Bien, veamos un ejemplo mucho más claro para entender esta situación. Pasados 2 años, cierta vacuna solo es eficaz en un 25% de los casos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros sabemos, por ejemplo, del COVID, ¿no? Se han hecho todos los análisis y hemos encontrado que esa es la efectividad que tiene la vacuna. Ahora, se quiere desarrollar una nueva vacuna, ¿sí? Que buscamos que prolongue la eficacia. Entonces, se desarrolla una nueva vacuna, pero en teoría funciona, pero nosotros queremos ver si es que en la práctica realmente funciona, ¿no? Entonces, para ello, la mejor manera en la que podemos trabajar, ¿cuál es? En base a una muestra, ¿no? A sujetos experimentales, que son los voluntarios. Entonces, el probar medicamentos no es algo que sea tan sencillo, ¿no? Porque no podemos inyectar a cualquiera, finalmente tienen que ser voluntarios y esos voluntarios también tienen que ser elegidos de una manera cuidadosa. Bueno, perdón, de alguna manera entonces estamos influyendo en la muestra aleatoria, pero bueno, hay técnicas para ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se inyecta a 20 sujetos, supongamos que hemos ya elegido los 20 sujetos representativos de una población y vamos a probar. ¿Cómo probamos si es que la nueva vacuna es mejor que la anterior? Bueno, de una manera arbitraria, si se quiere, se plantea una regla de decisión, ¿no? Y en este caso sería, si más de 8 sujetos superan el periodo de 2 años sin contraer el virus, pues entonces podemos afirmar que la nueva vacuna es mejor que la anterior. ¿Sí? ¿Por qué 8? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? Muy bien. Entonces, el fundamento que se tiene para esta regla arbitraria es la siguiente. El número 8 es un tanto arbitrario, pero parece razonable teniendo en cuenta que esperaríamos 5 casos para la vacuna anterior. Entonces, sabemos el 25% es efectiva, ¿no es verdad? Entonces, el 25% de 20, ¿cuánto vendría a ser? 5. ¿No? Entonces, no vamos a estar jugando al filo, ¿no? Por lo tanto, le damos un poquito de holgura y establecemos que sea 8. ¿Podría ser 9? También. ¿Podría ser 10? No sé, 10 y es el 50% de la muestra, ¿no? Y estaríamos jugando demasiado. Entonces, 8 parece ser un valor aceptable. Perfecto. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras hipótesis? La hipótesis nula es la que generalmente queremos rechazar. Y lo que nosotros diríamos que la nueva vacuna es igual que las otras. O sea, no puede ser peor, ¿no? O sea, si es peor, hay que desecharlo, obviamente. Entonces, es igual. Y la alternativa es la nueva vacuna es mejor que las otras. Entonces, tiene mayor efectividad. Y los datos que conocemos, jóvenes, es el comportamiento que tiene la anterior vacuna o las anteriores vacunas, cuya efectividad es de 25%. Por lo tanto, ese va a ser nuestro protocolo de análisis, ¿no? Por lo tanto, establecemos que la hipótesis nula es que su eficacia, es decir, su probabilidad va a ser de 25%. Y la alternativa que es mayor. ¿Por qué no de 2 colas? No, porque estamos buscando que la nueva vacuna sea mejor. Por lo tanto, su efectividad tiene que ser mayor a un cuarto. Eso es lo que buscamos. Y esto es lo que queremos rechazar. Ahora vamos a ver si es que es posible rechazarlo o no. Muy bien, para ello entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Podemos rechazar la hipótesis nula? ¿Que las 2 vacunas son igualmente eficaces? Sí. ¿Y en qué caso sería eso? El estadístico de prueba es X, igual número de individuos que la prueba que reciben protección contra el virus más allá de 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿es efectiva o no es efectiva? Por lo tanto, es una distribución binomial con una probabilidad de ocurrencia de 1/4, ¿no? Que es lo que nosotros estamos aceptando, no digo que sea cierto, estamos aceptando. Entonces, van a existir 2 posibles valores de X. Fíjense, habíamos puesto como límite o como condición de borde 8, ¿no? Entonces, menores o iguales a 8 va a ser una región de aceptación. Si son mayores a 8, es una región crítica o de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, 8 es el valor crítico que nosotros habíamos puesto en la regla arbitraria.
Por lo tanto, si X es el número de pacientes experimentales que no se han infectado después de 2 años, ¿sí? Es decir, si X es mayor que 8, rechazamos H sub 0 a favor de H1. ¿Por qué? Porque la nueva vacuna nos estaría dando, en base a nuestras muestras, mayor efectividad. ¿No? Presten atención, he dicho en base a nuestras muestras. Y si es menor o igual que 8, pues entonces lo que tenemos que hacer es aceptar H sub 0. Es decir, que la nueva vacuna es igual que las otras. Ahora bien, ¿qué es lo que podría pasar en nuestro análisis? No se olviden, estamos trabajando con muestras. Por lo tanto, podríamos estar cometiendo 2 tipos de errores. Y estos son los siguientes. La nueva vacuna realmente es mejor que la antigua. Podría darse. Pero, en base a nuestros análisis, hemos rechazado la hipótesis nula y cometido un error del tipo 1. ¿Sí? O podríamos concluir que la nueva vacuna no es mejor que la anterior. ¿Sí? En base a nuestro análisis de muestras. No es mejor que la anterior. Cuando realmente sí lo es. En este caso, hemos aceptado la hipótesis nula y cometido un error de tipo 2. Entonces, fíjense. La nueva vacuna realmente es mejor que la antigua. ¿Sí? Pero, ahí, ¿qué es lo que podría suceder? Que no es mejor. Esa sería la verdad. Por lo tanto, cometemos un error de tipo 1. O podríamos cometer un error de tipo 2. La nueva vacuna no es mejor que la anterior, cuando realmente sí lo es. ¿Ya? Por lo tanto, hay 2 tipos de errores que cometemos, ¿no? Que podríamos estar cometiendo. No se olviden, estamos manejando muestras, no estamos manejando poblaciones. Por lo tanto, podemos aceptar una afirmación o una hipótesis cuando esta es falsa. Cualquiera de los 2 casos que se den. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Pues en base a nuestro protocolo de análisis, podríamos tener 3 posibles resultados. Tomar una decisión correcta, es decir, aceptar que la hipótesis nula es válida o aceptar que la hipótesis nula es falsa. ¿No? La otra es rechazar la hipótesis nula, verdadera. El error de rechazar H sub 0 cuando es verdadera se denomina error de tipo 1. Es decir, el error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Y la tercer resultado vendría a ser no se rechaza una hipótesis nula falsa. Es decir, no rechazamos la hipótesis nula cuando esta es falsa. Por lo tanto, son los posibles casos que se podrían estar dando. Visto de manera gráfica. Esto es lo que tenemos, las decisiones correctas y el error tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera y no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Esos son los 3 posibles escenarios. Estas decisiones correctas no las vamos a conocer porque estamos trabajando con muestras, no con poblaciones. Entonces, esa es la situación que se podría presentar y es lo que tenemos acá. Esta es nuestra región de rechazo, fíjense, pero con otro valor hay una superposición, sobreposición o yuxtaposición, como quieran, de las regiones de rechazo y aceptación. Entonces, ahí es donde existe la criticidad de nuestro análisis. Y por lo tanto, tendríamos 2 errores. El alfa, de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, o el beta, que es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Beta, no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Cuál de los errores es el más claro? Lamentablemente del beta no lo podemos analizar porque del beta tendríamos que conocer el verdadero promedio, ¿no? O el promedio de funcionamiento del nuevo sistema, que eso no lo conocemos, lo que estamos buscando. Lo que conocemos son los datos experimentales ya de las anteriores vacunas o de algo que ya conocemos.
Consecuentemente, es el error alfa el que nos va a guiar en nuestro análisis. Entonces, la probabilidad de cometer un error tipo 1, que sería rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, se va a dar cuando tengamos más de 8 pacientes que superan los 2 años, cuando la probabilidad real es de 1/4. Y esta sería la probabilidad o el error que nosotros estaríamos cometiendo en este caso, ¿no? Entonces se dice que la hipótesis nula P es igual a 1/4 se está probando con un nivel de significancia del 0,04 o si quieren del 4%. Nivel de significación bastante pequeño. Por tanto, poco probable que hayamos cometido un error de tipo 1. O sea, es bastante pequeño este error, conociendo una probabilidad actual y siguiendo las reglas de decisión. Por el contrario, el error beta, ¿qué vendría a ser? Aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Y eso cuándo se va a dar? Cuando el número de pacientes sea menor que 8, pero la probabilidad de efectividad sea de 1/2. Fíjense, es mayor que 1/4. Entonces la probabilidad es mayor. Lamentablemente en este caso es imposible de analizarlo. ¿Por qué? Porque no conocemos este parámetro, ¿no? Y, sin embargo, el error sería bastante significativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como uno puede elegir los valores críticos del intervalo de aceptación, uno controla el valor de alfa. Es decir, nosotros podemos definir con qué valor de alfa vamos a testear nuestras pruebas. Por lo tanto, se puede controlar la probabilidad de rechazar de manera errónea H sub 0 o la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Es por eso que el rechazo de la hipótesis nula siempre se considera como una conclusión fuerte. Los datos aportan fuerte evidencia de que la hipótesis nula sea falsa. Y por el otro lado, ¿qué tendríamos? Una conclusión fuerte y débil. La decisión de aceptar H sub 0 se considera una conclusión débil, a menos que se sepa beta, que es considerablemente pequeño. Por eso, en lugar de decir se acepta H sub 0, se prefiere decir incapaz de rechazar H sub 0. ¿Por qué? Porque no conocemos beta. Entonces no tenemos suficiente evidencia para hacer una afirmación taxativa. Lo único que podemos hacer es indicar que no podemos rechazar la hipótesis nula. Bien, esa es la teoría de lo que significan los test de hipótesis. Y a nuestro retorno vamos a aplicar esos conceptos en el desarrollo de los ejercicios. Por lo tanto, les pediría volver a las 8:50. ¿De acuerdo? Está bien. Gracias. Está bien. Un poquito mejor la última parte, porque posiblemente me aceleré. Fíjense, acá tenemos la hipótesis nula, este es el valor que conocemos, y esta sería la hipótesis alternativa, es una prueba de cola inferior. Fíjense que esta es la región de rechazo que tenemos para la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa tendría esta región de rechazo, ¿no? Hay una superposición de ambas. Los valores de los que estamos partiendo son los que conocemos y estos vendrían a ser los que desconocemos. Entonces, acá tendríamos que ver cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces ahí tenemos el error alfa, que es rechazar la hipótesis nula cuando esté cierta, ¿no? O rechazar la hipótesis alternativa cuando esta es falsa. Lamentablemente para la hipótesis alternativa no conocemos su valor. Eso es lo que queremos descubrir y eso lo vamos a ver en el tiempo, pero no podemos esperar en el tiempo para sacar algo, ¿no? Entonces tenemos que validar nuestros diseños que estamos haciendo, sean medicinales, sean ingenieriles, y por lo tanto tenemos que jugar con estas regiones de probabilidad de aceptación o rechazo. Beta tampoco lo puedo fijar porque no conozco el valor del alternativo. Entonces lo único que puedo hacer es trabajar en base a los datos que conozco, la hipótesis que estoy planteando, y ver
¿Cuánto sería el área, entiéndase, probabilidad, con la cual yo podría rechazar esa hipótesis alternativa? Y puedo jugar con esto, volverlo lo más pequeño posible o darle un rango bastante conservador. Todo va a depender de qué tipo de análisis que esté haciendo. Entonces, para rechazar en un valor extremo, podríamos decir 99%, ¿no? O sea, que alfa vendría a ser 1%. La significancia del rechazo sería 1%. Y si quiero ser conservador, podría poner un 10%, es decir, un alfa igual a 10%. O una confianza del 90% para creer en esto. Entonces, con lo único que puedo jugar son con los parámetros de la hipótesis nula. Porque lamentablemente, volviendo al ejemplo de la vacuna, no voy a conocer la efectividad que tenga esa vacuna. Puede ser un cuarto, puede ser un tercio, puede ser un medio, no lo sé, ¿no? Acá simplemente se está dando para ver que tendríamos una probabilidad bastante alta de rechazar la hipótesis alternativa cuando esta es verdadera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues para llegar a conclusiones fuertes jugamos con la significancia de la hipótesis nula, ¿no? Y eso, ¿de qué va a depender? Del tipo de investigación que realicemos. Acá, por ejemplo, un embotellador de refresco desea estar seguro de que las botellas que usa tienen en promedio un valor que supera el mínimo de presión de falla de 200 psi. El embotellador puede formular una prueba de hipótesis de dos maneras. La hipótesis nula, que es igual a 200, y la alternativa, que en este caso sería mayor a 200. O en su defecto, que sea menor a 200. Entonces, para que ustedes tengan un mayor análisis de esto, ¿recuerdan cuando estaban en sus unidades educativas, en secundaria? Las botellas PET eran bastante rígidas. Y las botellas PET que ahora tenemos, ¿cómo las ven? ¿O cómo las consideran ustedes? Menos rígidas, ¿verdad? Las razones son obvias, ¿no? El medio ambiente, costos, etc. Entonces, se ha ido mejorando el diseño. Bueno, el diseño no creo de la forma, pero sí de los materiales y los espesores para darle una presión crítica, ¿no? Que nos resiste el contenido, pero que al mismo tiempo no sea demasiado gruesa y que pueda, imagino, degradarse más rápidamente. ¿Cuán más rápidamente? Ese es otro problema. Entonces, acá tenemos las dos hipótesis. La primera, como el rechazo de la hipótesis nula es una conclusión fuerte, obliga al fabricante a demostrar de que las botellas soportan mayor presión que 200 psi. Y el segundo planteamiento, si se rechaza la hipótesis nula, se concluye que las botellas no soportan los 200 psi. Es decir, se concluye que las botellas no son satisfactorias a menos que haya evidencia fuerte en sentido contrario. Bien, dado el contexto que les he puesto de medio ambiente y demás cosas, ¿cuál creen que sería la prueba a aplicar? ¿O cuál aplicarían ustedes y por qué? ¿Alguien se anima a responder? ¿Nadie? Depende del análisis, ¿no? Si yo soy el fabricante, ¿sí? Y estoy haciendo mis pruebas de diseño y de fabricación, yo plantearía esta hipótesis. O sea, lo que quiero, no se olviden, es que mis botellas tengan el mínimo de espesor de pared, pero que resistan. O sea, no quiero que la presión sea menor. Si yo soy el comprador de las botellas PET, vamos a suponer Coca-Cola, yo plantearía esta hipótesis. Yo plantearía como fabricante esta hipótesis. Quiero un espesor mínimo, pero una presión mayor a 200 psi, porque quiero asegurar de que mi producto resiste, ¿no? ¿Cuán mayor? Eso ya no sé. Estoy jugando con el espesor de pared. Y esto sería como comprador, esto sería como Coca-Cola. Yo quiero probar de que las botellas que me están vendiendo resisten los 200 o en su defecto sean menores. No me interesa que sean mayores, lo que me
me interesa es que resistan la presión. Entonces, desde el punto de vista del consumidor o del fabricante, podrían variar las ópticas, ¿no? Entonces, de esa manera yo lo plantearía la resolución de este problema. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Elegimos cuál es la hipótesis que sería más adecuada para nuestro análisis. Ya les había dicho, depende mucho del fabricante o del comprador. Y luego seguimos el protocolo o el procedimiento general para la prueba de hipótesis, que es bastante sencillo. Entonces, antes de examinar los datos, lo que hacemos es identificar qué parámetro nos interesa, que puede ser una proporción, que puede ser una media o una varianza, y establecemos las hipótesis nulas y la hipótesis alternativa. Y como les había dicho en la explicación teórica, determinamos el nivel de significancia de nuestro análisis. Entonces, en base a los datos muestrales, establecemos el estadístico de prueba, que generalmente va a ser similar al parámetro de interés. Establecemos la región de rechazo en base al nivel de significancia y calculamos las cantidades muestrales necesarias para el estadístico. Y finalmente decidimos si se debe rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, nuevamente, al igual como lo veíamos en los intervalos de confianza, vamos a tener distintos escenarios, todo dependiendo si la varianza es conocida o si es desconocida y, por supuesto, el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, en el que tenemos una prueba de hipótesis bilateral, puede ser menor, puede ser mayor, y la varianza es conocida, utilizamos el parámetro Z. ¿Sí? Con lo cual, nosotros utilizaríamos la distribución normal, siempre en base al teorema central del límite o teorema del límite central. ¿Y qué es lo que hacemos? Establecemos nuestra región de rechazo, esto es bilateral, ¿verdad? Alfa medios por izquierda, alfa medios por derecha, y en base a nuestras muestras lo que hacemos es calcular Z, fíjense que tenemos el promedio, y que establecemos el valor Z de la región de rechazo, es decir, de la condición de borde. Y vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor de Z calculado en base a nuestra muestra es menor o es mayor que Z alfa medios en valor absoluto, ¿no? Y no vamos a rechazar si es que se encuentra en esta región, que como ustedes recordarán era nuestro intervalo de confianza. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a volver al ejemplo del combustible sólido para sistemas de escape de aeronaves. Vamos a suponer que se conoce la varianza. La varianza es conocida, de 2 centímetros por segundo. Para mi gusto es alta, pero eso es mi gusto, ¿no? Veamos cuáles son los datos. Se desea probar si la media es de 50 centímetros por segundo. Se selecciona una muestra aleatoria de tamaño 25. Es pequeña la muestra, ¿no? Pero conocemos la varianza. Obteniendo X igual a 51.30. Se especifica un nivel de significancia del 0,05. 0,05, como esto es bilateral, estamos planteando las hipótesis en que sean diferentes de 50, esto significa que puede ser menor o puede ser mayor, me da 1,96, ¿no? Más o menos 1,96. Entonces, en base a los datos de la muestra, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el valor de Z. Y habíamos dicho que cuando n sea mayor que 30 nos es favorable trabajar con Z. Pero como la varianza es conocida, nosotros también podemos trabajar con Z sin mayor problema. Entonces, calculando el valor de Z para nuestra muestra, encontramos que su valor es 3,25. El valor límite, me voy a ir al gráfico, límite era 1,96. 3,25 es mayor que 1,96, un valor positivo. Por lo tanto, estamos en la región de rechazo superior, ¿no? Y rechazaríamos
la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. ¿Nos está demostrando que es mayor? Sí, pero estamos haciendo un análisis bilateral. No sabemos si es mayor o menor, ¿no? Entonces se concluye que en base a una muestra de 25 mediciones, la rapidez promedio de combustión es diferente de 50 centímetros por segundo. De hecho, existe evidencia fuerte de que esta es mayor. Entonces, alguien podría suponer, bueno, haremos el test de la cola superior. Bienvenido. Hacemos el test y podríamos ver si es que aceptaríamos la hipótesis alternativa de que es mayor. No se olviden, la especificación de diseño es que sea 50 en promedio. Y acá lo que nos estamos mostrando es que el promedio es mucho mayor que 50. Veamos otro ejemplo. Tenemos una población normal con varianza igual a 20, mu y en subcero igual a 30 y n igual a 10. Y el nivel de significancia es del 5%. El promedio muestral es 27. Entonces, la media, hipótesis nula, la media poblacional es igual a 30 y la hipótesis alternativa, que es diferente de 30, nuevamente bilateral. Establecemos cuánto vale Z con un nivel de significancia del 5%, sería 2,5 inferior, 2,5 superior, y corresponde a 1,96, ¿no? Menos más. Muy bien. Calculamos el Z y encontramos que es menos 2,12. ¿En función de qué? De la varianza y del tamaño de muestra. Nuevamente, suponemos que la varianza es conocida, pero estoy utilizando Z. Menos 2,12. Entonces, ¿qué se concluye? Rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque nuestro estadístico Z cae en la región de rechazo inferior. Así de sencillito es. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos está mostrando todo este protocolo? Que los cálculos no son tan complicados, sino que nosotros debemos definir de manera cuidadosa cuáles son las hipótesis que vamos a plantear, de tal manera de que hagamos un análisis adecuado. Fíjense que en estos problemas que acabamos de observar, hemos planteado a priori, o sea, de manera previa, el nivel de significancia con el que vamos a rechazar o aceptar la hipótesis nula. No, rechazar sería caer en estas regiones. Entonces, unos investigadores, no recuerdo su nombre de ellos o de él, indicaron, ¿por qué vamos a plantear alfa de manera previa? ¿Por qué mejor no dejamos que el test nos diga con qué valor vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula? Y para ello, entonces, lo que se hizo fue identificar el valor de P o el P-value, ¿ya? Que es una manera de notificar o modificar los resultados de una prueba de hipótesis, estableciendo la hipótesis nula, en vez de tener un nivel especificado de significancia, dejar que la prueba de hipótesis nos diga cuál es el valor al cual se va a aceptar o rechazar la hipótesis. ¿Qué significa eso? Está el texto que está muy confuso, muy sencillo. Fíjense, otra vez, en un análisis de prueba inferior. Este es nuestro nivel alfa que nosotros podríamos definir, ¿no? 5%, 1%, 10%. Pero en base a nuestro análisis de la muestra, nosotros podríamos tener un valor de P que puede ser inferior a alfa o superior, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en los cálculos. Entonces, ese valor sería el valor más bajo al cual se rechazaría la hipótesis nula. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener? Pues tres posibles pruebas de P. Cuando tenemos de dos colas, cuando tenemos de la cola superior y cuando tenemos la cola inferior. Para nuestro ejemplo, acá, ¿ya?
del combustible. Z era 3,25. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De nuestro análisis, Z sub 0 era 3,25. Por lo tanto, y además era bilateral. Por lo tanto, encontramos que para ese valor de Z, el valor sería de 0,0012. Es decir, la hipótesis nula sería rechazada con un número de significancia de ¿cuánto? Del 0,0012 o del 0,12%. Por lo tanto, es una región bastante alta, ¿no? Estaríamos trabajando con un nivel de confianza del 99,88%. Entonces, 0,012 es mucho menor que el 0,05 que nosotros nos habíamos planteado. Aquí está. Entonces, es un valor muy alto. Consecuentemente, muy difícil de rechazar la hipótesis nula. Lo cual, les reitero, jóvenes, no significa de que la hipótesis nula sea verdadera, sea totalmente verdadera. Puede que haya habido algún error en la muestra que hemos elegido. Sin embargo, es bastante fuerte el valor de alfa que nos sale de nuestro análisis. ¿No? Aquí está alfa y acá está el valor de P. Muy bien. Ese sería entonces el p-value. Ahora, hay otras pruebas, como ustedes saben, en las cuales las varianzas son conocidas y tenemos el análisis de dos medias. O podríamos tener varianzas desconocidas. Bueno, eso es similar a lo que veíamos en intervalos de confianza y en esos casos, pero lo que tendríamos que hacer, utilizar la distribución t-student. No hay mucha complejidad, sin embargo, vamos a repasar esos casos en nuestra sesión del día miércoles. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está claro? Sí. Sí, Bueno. está claro. Bien, entonces el día miércoles vamos a ver los otros casos, ¿no? De varianzas de conocidas, varianzas desconocidas con muestras pequeñas. El día sábado, no se olviden, tenemos nuestro tercer parcial. Y el día lunes estaríamos resolviendo ejercicios que se los voy a dejar en la plataforma de Google Classroom. Estimo que en unas 2 semanas máximo vamos a terminar nuestro programa. Entonces nos vamos a poner de acuerdo para nuestro cuarto y último parcial. Si no tuvieran preguntas, jóvenes, nos veríamos el día miércoles para terminar con esta clase de hipótesis.